lo que respecta a factores que intervienen en el inicio del trabajo de parto, es importante mencionar que es indispensable mantener la integridad del eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal en el feto, debido a que este eje va a ser importante para iniciar el trabajo de parto, ya que a nivel del hipotálamo se va a liberar la corticotropina, la cual, actuando a nivel de la hipófisis, va a liberar la adenocorticotropina, que a su vez a nivel de la glándula suprarrenal va a influenciar para la producción del cortisol, y sabemos que el cortisol va a sintetizar la dehidroepiandrosterona, la cual es muy importante para la producción de estrógenos, y los estrógenos favorecen la síntesis de la conexina 53 o los famosos JAP Juntions, que son enlaces intercelulares importantes para las contracciones uterinas. A su vez también el estrógeno va a favorecer la producción de las prostaglandinas F2 y la E2, F2 alfa y la prostaglandina E2, que son importantes también para aumentar las contracciones uterinas. Esto de aquí demostraría el por qué, o mejor dicho, esto justificaría el hecho de que los anencefálicos no inician el trabajo de parto por sí solo, debido a una alteración en ese eje. El famoso reflejo de Ferguson, ¿no?, que consiste en estimular el cervix, lo cual va a estimular la liberación de oxitocina, ¿no?, a nivel de la hipófisis. Es importante también mencionar que la cabeza fetal, al momento que comienza a descender en el canal del parto, va a producir una distensión de las fibras musculares uterinas, lo cual también va a favorecer el incremento de estrógenos, ¿no?, y la disminución de los relajantes, que son la progesterona, e inicio de las contracciones uterinas por el mecanismo que les mencioné, ¿no?, cómo es que el estrógeno favorece todo el inicio del trabajo de parto. Bien, la composición del cuello uterino básicamente está formado por músculo liso, está formado por colágeno y tejido conectivo. La rigidez se va a mantener hasta aproximadamente las 37 semanas, 36-37 semanas. Va a mantenerse rígido el cuello del útero, impidiendo un inicio de trabajo de parto pretérmino. Sin embargo, llegando al término o cuando va a iniciar el trabajo de parto, va a haber cambios en el cuello del útero que va a favorecer que éste pueda dilatarse y pueda comenzar a incorporarse. Parecido el mecanismo como es que actúa el misoprostol, ¿no?, cuando se coloca el misoprostol por vía vaginal para inducción del trabajo de parto, es debido a que produce la reblandecimiento del cuello del útero, debido a la composición del cuello del útero, que va a cambiar esta composición. El conditrin sulfato y el dermatan sulfato son componentes que mantienen rígido el cuello del útero hasta el inicio del trabajo de parto, ¿no?, hasta las fases finales del embarazo. Sin embargo, llegando ya a puertas de iniciar el trabajo de parto, estos dos elementos van a disminuir y va a incrementarse el ácido hialurónico. El ácido hialurónico le va a dar ese reblandecimiento al cuello del útero, debido a que va a retener líquido, y esta retención de líquido va a favorecer el reblandecimiento del cuello del útero con la posterior dilatación e incorporación. No olvidemos, ¿no?, que la prostaglandina F2 alfa, ¿no?, es una de las más importantes, que van a favorecer las contracciones del útero. Esta a su vez producido por el incremento del estrógeno, ¿no? También la prostaglandina E2 es importante, ¿no?, para el inicio y la estimulación de las contracciones uterinas. Bien, periodos del trabajo de parto. ¿Cuándo decimos que inicia el trabajo de parto? El trabajo de parto se va a iniciar cuando la dilatación es mayor o igual a 2 centímetros, cuando hay una incorporación mayor o igual a 50%.
y las contracciones uterinas vienen a ser regulares, ¿no? Con una intensidad, con una frecuencia, lo cual va a permitir que haya cambios en el cuello del útero. Ahí decimos que la paciente ha iniciado el trabajo de parto. Mientras no haya esas contracciones, mientras haya contracciones esporádicas o contracciones no tan intensas como las de Braxton Hicks o las contracciones de Caldeiro, de Álvarez y Caldeiro, que son contracciones que se pueden encontrar desde el inicio del trabajo de parto, ¿no? Esas contracciones no producen cambios en el cuello del útero, ¿no? Pero las contracciones de la triple gradiente descendente sí van a hacer que haya cambios uterinos, ¿no? Y cuando hay una frecuencia, una intensidad regular, constante, van a producir cambios en el cuello del útero. Entonces la primera fase del trabajo de parto va a ser básicamente la fase latente, ¿no? La fase latente es hasta dilatación 3. De dilatación 4 para arriba estamos hablando de una fase activa del trabajo de parto. Cuando la dilatación llega a 10, ahí estamos hablando del periodo expulsivo, el cual puede durar en primigestas hasta 2 horas y en multigestas hasta 1 hora, mientras que la fase latente en una primigesta puede durar hasta 20 horas, mientras que en una multigesta 14 horas. Cuando se pasa de esos tiempos hablamos de fase latente prolongada. Cuando se pasa de mayor de 1 hora de expulsivo en una multigesta o mayor de 2 horas de expulsivo en una primigesta, hablamos de periodo expulsivo prolongado. El alumbramiento viene a ser básicamente la expulsión de la placenta. Hasta 30 minutos puede durar el periodo de alumbramiento. Cuando el alumbramiento es dirigido, vale decir con uso de oxitocina, puede durar hasta 15 minutos. Y el cuarto periodo básicamente son las 2 primeras horas del puerperio inmediato. Cosas importantes que mencionar del periodo de dilatación es que en las primigestas van a dilatar 1 centímetro por hora, ¿no? Aproximadamente, y va a haber un descenso también de la presentación de 1 centímetro por hora. Hablamos de parto precipitado en las multigestas cuando hay una dilatación, ¿no?, de 10 centímetros en 1 hora, y en las primigestas dilatación mayor de 5 centímetros en 1 hora. Bien, el periodo expulsivo, ¿no?, como aquí apreciamos en la figura de la etapa 2, cuando la dilatación es completa, que prácticamente el tracto vaginal ya no se toca borde del cuello del útero, todo es cabeza, y hablamos de un periodo expulsivo, ¿no? En algunos libros mencionan, como el Williams, que el periodo expulsivo podría durar más de hasta inclusive 3 horas, pero sin embargo, para fines de examen debemos recordar que puede durar solamente 1 hora en una multigesta y de 2 horas en una primigesta. Pasado ello, debemos ver qué obstáculo está impidiendo el descenso completo de la presentación fetal, ¿no?, que podría ser problemas en estrecho inferior o estrecho medio, dependiendo a qué altura de presentación se encuentre el producto. Las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, en el primer periodo del trabajo de parto, ¿no?, el periodo de dilatación, básicamente es controlar los latidos cardíacos fetales, ¿no? Es importante estar a la expectativa ante cualquier cambio de los latidos cardíacos. Sabemos que el rango normal es entre 110 a 160 latidos por minuto. Algunos dicen 120 a 160, pero la mayoría de bibliografía nos menciona de 110 a 160. También es importante valorar las frecuencias, las constantes vitales maternas, ¿no?, cada 4 a 5 horas. Valorar las contracciones uterinas, ver su intensidad, la frecuencia, la duración. En darle aporte calórico a la madre. Muchas veces las madres vienen sin desayuno, sin almuerzo, y obviamente el trabajo de parto consume gran cantidad de energía, por lo cual el aporte calórico es necesario, ¿no? La posición materna, se dice que la deambulación, el estar en bipedestación, va a disminuir el tiempo de la fase latente del trabajo de parto, ¿no? Las vejigas muy distendidas también podrían dificultar de alguna manera el descenso del trabajo de parto, por lo cual colocarle una sondita para evacuar la vejiga sería importante para favorecer el descenso de la presentación fetal. Nuevamente,
recordemos entonces los periodos del trabajo de parto. La fase de dilatación, ¿no? Desde el inicio del trabajo de parto hasta cuando la dilatación es completa, vale decir 10 centímetros. Básicamente la fase latente puede durar hasta 12 horas, mientras que la fase activa 8 horas. Y recordemos que de 4 centímetros para arriba hablamos de fase activa del trabajo de parto. El expulsivo, sabemos que es cuando la dilatación es completa y termina con la salida del producto, ¿no? En primíparas hasta 1 hora, en multíparas, en multíparas puede durar hasta 1 hora y primíparas puede durar hasta 2 horas, ¿no? El alumbramiento sí es 30 minutos, ¿no? Que es la salida de la placenta, que puede durar hasta 30 minutos. Aquí básicamente lo que ya les mencioné, ¿no? Sobre la fase latente y la fase activa del trabajo de parto. Si bien es cierto, el trabajo de parto comienza cuando la contracción es de 2 a 3 en 10 minutos, debemos recordar que en la fase expulsivo puede llegar las contracciones hasta 5 contracciones en 10 minutos, ¿no? Pasado ello estamos hablando de taquisistolia, ¿no? La intensidad también aproximadamente 50-60 milímetros de mercurio y la duración normal es entre 30 a 60 segundos. Inclusive en la fase expulsiva puede durar hasta 90 segundos. Tener en cuenta ese dato importante, ¿no? Que la fase activa va a comenzar cuando la dilatación del útero, del cuello uterino, llega a 4 centímetros, ¿no? Acá vemos las imágenes, cómo es que se va a dilatar, cómo es que se va abriendo el cuello del útero, ¿no? Para favorecer el descenso completo de la presentación fetal. Aquí básicamente algunas cosas básicas que debemos tener en cuenta, cómo es que se atiende el segundo periodo, ¿no? El periodo expulsivo del trabajo de parto, ¿no? Hay que saber indicar a la madre, a la parturienta, cómo es que tiene que respirar, cómo es que tiene que hacer los pujos, ¿no? Con el mentón pegado al tórax. Se le pide que inspire, retenga el aire y comience a pujar sin botar el aire. Y tiene que ser unos pujos intensos, duraderos y sincrónicos con la contracción uterina. Las maniobras como el Christeller están contraindicados, ¿no? Para completar la fase expulsiva del trabajo de parto, ¿no? No se hace y no debería hacerse el uso del Christeller. La frecuencia y acá algunas características de las contracciones uterinas, ¿no? Como la frecuencia, intensidad, tono e intervalo. La frecuencia básicamente, como le dije, ¿no? Era el número de contracciones producidas en 10 minutos. Lo normal es de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. La intensidad de 30 a 50 milímetros de mercurio, ¿no? El tono es la presión más baja registrada entre las contracciones, que aproximadamente llega a 8 milímetros de mercurio, ¿no? 6 a 12, promedio 8 milímetros de mercurio el tono uterino, ¿no? Cuando pasa de esos valores podemos estar hablando de una hipertonía uterina. Y esas son las contracciones que le mencioné, las de tipo A o de Álvarez de Caldeiro, que son de baja intensidad, de 2 a 4 milímetros de mercurio, que se localizan en pequeñas zonas del útero. Obviamente no van a producir cambios cervicales, ¿no? La frecuencia es aproximadamente una contracción en un minuto y la madre no las va a percibir. Las tipo B, las de Braxton Hicks, que son un poquito más intensas, de 15 milímetros de mercurio, no producen dolor, por ende no producen cambios cervicales, ¿no? Puede ser una contracción en 1 hora y va aumentando a medida que aumenta el embarazo, y la podemos encontrar a partir de las 28 a 30 semanas del embarazo. Se dice que las contracciones de Braxton Hicks son los marcapasos, ¿no? Estas contracciones de Braxton Hicks van a favorecer una buena perfusión útero-placentario, placentario-fetal, ¿no? Favoreciendo la oxigenación del feto. Las contracciones de la triple gradiente ascendente, que comienzan a nivel cornual y van desde el fondo del útero hasta la parte inferior. Esas sí son las contracciones que producen dilatación y cambios del cuello del útero. Aquí llamamos mecanismo del parto. Van a ser todos aquellos movimientos a los cuales va a ser sometido el feto por acción del pujo materno y de las contracciones del útero
para poder sortear de manera eficaz el estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior. Estos movimientos que realiza el feto básicamente es para ganar los mayores diámetros de la pelvis materna, aprovechar los mayores diámetros de la pelvis materna para poder descender de manera eficaz. Para ello, el producto o el feto va a realizar una serie de movimientos como el descenso, encajamiento, flexión, rotación interna, extensión y rotación externa, culminando en la expulsión, para de esta manera sortear estos tres estrechos. Recordemos que el estrecho más distósico o el que presenta mayor cantidad de distosias es el estrecho medio. En segundo lugar, el estrecho superior y por último el estrecho inferior. Bien, recordemos entonces mecanismos del parto. La cabeza del producto por encima del estrecho superior, antes de que ingrese al estrecho superior, se encuentra en una posición transversa. Bien, y entonces para que ingrese al estrecho superior va a realizar una serie de movimientos para poder ganar los mayores diámetros del estrecho superior. Entonces, si la cabeza del producto por encima del estrecho superior se encuentra en una posición transversa, cuando ingresa al canal del parto cambia de posición, de modo que la sutura sagital del feto va a ocupar uno de los diámetros oblicuos del estrecho superior. Sabemos que el diámetro oblicuo izquierdo mide 12.5 centímetros, mientras que el diámetro oblicuo del lado derecho va a medir 12 centímetros. Entonces, ¿qué diámetro va a ocupar la sutura sagital del producto? La respuesta es evidente: el diámetro oblicuo izquierdo del estrecho superior. Y esto se debe, ¿no?, como les comentaba, que este diámetro tiene 0.5 milímetros más, tiene algunos milímetros más que el derecho. Bien, entonces recordemos que la variedad de posición más frecuente era el occipito ilíaca izquierda anterior, ¿no? Justamente por este motivo, que el diámetro oblicuo, ¿no?, el diámetro oblicuo del lado izquierdo mide 12.5 centímetros y la cabeza del feto, que está en transverso, va a girar de tal manera que va a presentar su sutura sagital, va a descender por el diámetro oblicuo izquierdo, por lo que al tacto vaginal vamos a concluir en una variedad de posición occipito ilíaca izquierda anterior. Bien, a medida que esto sucede, esta acomodación y descenso va a modificar la actitud de la cabeza del producto. Sobre el estrecho superior, la cabeza se va a hallar en una posición intermedia, no va a estar ni flexionada ni va a estar deflexionada, de modo que el diámetro que va a ofrecer al canal pélvico va a ser el diámetro occipito frontal, que sabemos es 12 centímetros, ¿verdad? Entonces, al momento que va a ir descendiendo por el estrecho superior la cabeza del producto, como apreciamos aquí, a medida que la cabeza del producto comienza a descender, va a encontrar algunos obstáculos, ¿no?, las partes blandas del canal del parto, de manera que estos obstáculos van a ejercer un efecto de palanca sobre la articulación, ¿no?, occipito-ateloidea. De esta manera van a provocar que la cabeza se flexione, ya no esté en una posición indiferente, sino se va a flexionar, de manera que va a cambiar el diámetro de presentación al canal del parto. Si en una posición indiferente presentaba su diámetro occipito frontal, que es 12 centímetros, no, al flexionarse, al pegar el mentón, ¿no?, al tórax, el feto va a bajar de vértex, presentando el diámetro suboccipito pregmático, que es 9.5 centímetros. Con esto lo que se va a conseguir es que la cabeza del feto acomode su menor diámetro a la cavidad pélvica. Mientras todo esto sucede, aún los hombros todavía no han entrado a la cavidad pélvica, ¿verdad?
Bien, ahora, eh, recordemos que el estrecho medio era el más distóxico, ¿no? Debido a su forma circular. Entonces la cabeza, mientras va descendiendo, no va a necesitar cambiar de posición, ¿no? De modo que va a descender siguiendo el mismo diámetro oblicuo que copió en el que ocupó en el estrecho superior. Aquí tenemos que recordar o hablar de lo que es el asinclitismo y lo que es el sinclitismo. Son dos conceptos que suelen preguntarse con mucha frecuencia en los exámenes y que debemos conocerlo de memoria, ¿no? El sinclitismo básicamente va a ser cuando la sutura sagital de la cabeza fetal va a equidistar de la sínfisis del pubis y del sacro. ¿Ok? Eso va a ser sinclitismo. Mientras que asinclitismo lo vamos a definir como cuando no hay una equidad, ¿no? Entre la distancia que hay entre la sutura sagital y la sínfisis del pubis, ¿no? En ese caso, el parietal anterior o el parietal posterior, uno de ellos va a prevalecer o va a predominar sobre el otro. A ver, me explico mejor. Al hacer un tacto vaginal, localizamos la sutura sagital. Si nosotros evidenciamos que equidista del sínfisis del pubis y del sacro, hablamos de un sinclitismo. Pero si es que la sutura sagital se encuentra más cercano al pubis, por ende la parietal que más va a predominar o que más se va a tocar va a ser la parietal posterior. Por lo tanto, estaríamos hablando de un asinclitismo posterior. A pesar de que la sutura sagital esté más pegado al pubis, por lo tanto uno pensaría que es anterior, pero no. Lo que va a indicar si el asinclitismo es anterior o posterior va a ser el parietal que más se palpe. De caso contrario, si la sutura sagital está más cercana al sacro, el parietal que más se va a palpar va a ser el parietal anterior. Por lo tanto, hoy hablamos de un asinclitismo anterior. No olvidemos que mientras la cabeza va descendiendo, nunca va a ser, o la mayoría de veces no lo va a hacer de manera sinclítica, más bien lo va a hacer de manera asinclítica, tratando de ganar los mayores diámetros de la pelvis materna. Excepto en casos como los partos pretérminos en bebés en productos con cabeza pequeña, en esos casos sí se podría dar en un descenso sinclítico, ¿no? O sea, cuando equidiste la sutura sagital del producto tanto de la sínfisis del pubis como del sacro. Bien. Cuando hablamos de encajamiento, decimos cuando la parte más declive de la cabeza fetal, ¿no?, alcanza el nivel de las espinas ciáticas. Por ende, la cabeza, la diámetro biparietal, atraviesa el estrecho superior. En ese caso hablamos de encajamiento. Repito, cuando la parte más declive de la cabeza fetal, ¿no?, cuando es un parto, una presentación cefálica, cuando la parte más declive de la cabeza fetal se encuentra a nivel de las espinas ciáticas, ¿no? El diámetro biparietal se va a encontrar a nivel de la línea innominada, ¿no?, cuando este ya atraviesa el estrecho superior. Ahí estamos hablando de encajamiento. Como les mencionaba en diapositivas anteriores, tanto la acomodación, ¿no?, la orientación, el descenso y el encajamiento en las primigestas se va a realizar más o menos a las 37 semanas, ¿no? Mientras que en las multíparas recién todos estos movimientos se va a realizar cuando inicie el trabajo de parto. Bien, entonces ya hablamos del descenso, de la acomodación. Tenemos que hablar ahora de la rotación interna. ¿Qué es la rotación interna? Va a ser un mecanismo, un proceso por el cual la cabeza, que va a ir descendiendo por el estrecho medio, va a cambiar de posición. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacer coincidir su diámetro mayor con el eje mayor del estrecho inferior.
como vemos en la figura, ¿no? En la figura número 4. De esta manera la cabeza va a rotar unos 45 grados y la estructura sagital se coloca en dirección antero-posterior, ¿no? De manera que el occipital fetal se orienta hacia la sínfisis del pubis, ¿no? Como apreciamos ahí en el cuadro número 4, ¿no? En las posiciones izquierdas, ¿no? La cabeza desciende en occipito ilíaca izquierda anterior, ¿no? Por tanto, solamente va a rotar 45 grados para quedar en occipito ilíaca anterior, ¿verdad? Y sin embargo, cuando las posiciones son posteriores, derechas posteriores, por ejemplo, la rotación va a ser mayor de 45 grados, ¿no? Teniendo que llegar a pasar 135 grados de rotación para poder atravesar el estrecho inferior. Mientras la cabeza realiza su rotación interna, simultáneamente ello, la cabeza inicia recién el primer tiempo del parto de los hombros, ¿verdad? En la cual estos hombros se van a acomodar en el estrecho superior, ubicando el diámetro biacromial en el otro diámetro oblicuo que ocupó la cabeza del producto. Vale decir que si la cabeza se acomodó en el oblicuo izquierdo, los hombros lo van a hacer en el oblicuo derecho, ¿no? Recordemos que el oblicuo izquierdo 12.5 centímetros y el oblicuo derecho solamente 12 centímetros. Bien, ahora luego de la rotación interna viene lo que es la extensión, ¿no? Como vemos en la gráfica número 5. La extensión mediante el cual vamos a obtener que la cabeza del fetal va a modificar su actitud, ¿no? Que estaba en una actitud flexionado, lo va a cambiar para poder atravesar, para poder pasar el estrecho inferior y poder abandonar el canal del parto. Cuando va descendiendo la cabeza del producto por el estrecho medio, la cabeza, como veíamos en las anteriores imágenes, se encontraba flexionada, ¿no? Presentando un diámetro que mide 9.0 centímetros, pero para poder salir del canal del parto, va a tener que hacer este movimiento llamado también movimiento de cornada, ¿no? De manera que va a sortear el estrecho inferior para poder salir la cabeza. Luego de ello, una vez que se produce esta extensión, ¿qué es el siguiente paso que va a seguir? Bueno, después de la extensión viene lo que es la rotación externa, ¿no? La rotación externa, la cabeza va a cambiar de posición, ¿no? De manera espontánea y se va a colocar en posición transversa, como apreciamos en el gráfico número 7, ¿no? Con este cambio de posición vamos a obtener que la cara del feto se va a mirar hacia el muslo materno del lado opuesto. Vale decir, si el feto bajó en posición izquierda, al momento que sale la cabeza va a mirar el muslo derecho, mientras que si se ubicó en posición derecha, al momento de salir, el muslo que tiene que mirar es el muslo del lado izquierdo. Entonces, cuando se produce la rotación externa, los hombros van a descender realizando su rotación interna, ¿no? Hasta ese momento iban ocupando uno de los diámetros oblicuos, ¿verdad? Pero cuando se produce la rotación externa de la cabeza, los hombros van a hacer su rotación interna, para posteriormente, después de este movimiento de rotación externa, producirse la expulsión del producto, ¿no? Como apreciamos en el gráfico 6 y 8. Primero liberamos hombro anterior y luego liberamos el hombro posterior de manera correcta, agarrando las parietales del producto para tratar de impedir algún tipo de lesión del plexo braquial, ¿no? Alguna parálisis de Klumpke o una parálisis de Erdőche. Aquí más o menos les conceptúo lo que ya les mencioné, ¿no? Lo que es encajamiento, lo que es un sinclitismo y lo que es un asinclitismo, ¿no? Es importante que lo tengan presente, ¿no? No todo sinclitismo es patológico, porque la cabeza del feto suele bajar en asinclitismo anterior y sinclitismo posterior. Aquí una imagen para que se entienda bien lo que les explicaba anteriormente, ¿no? Sinclitismo, el sutura sagital equidista de la cervicis del pubis y equidista del sacro.
Bien, todo esto ya lo mencionamos, ¿no? Los planos de Hutge, recordemos, ¿no? Lo que le mencionaba en unas diapositivas anteriores. El primer plano, ¿no? Que va desde el borde superior de la sínfisis del pubis hasta el sacro, mientras que el segundo plano de Hodge pasa por el borde inferior de la sínfisis. La tercera, una línea paralela al segundo plano de Hodge que pasa a través de las espinas ciáticas, y el cuarto plano de Hodge a nivel del coxis, ¿no? Una línea también paralela a la línea que pasó por las espinas ciáticas. Miren cómo se presentó el producto al estrecho superior, y al momento de ir descendiendo, al encontrar estos obstáculos de las partes blandas del cervix, del cuello del útero, también va a flexionarse, cambiando el polo o el diámetro de presentación al canal del parto. Mientras en la posición indiferente presentaba el occipito frontal que mide 12 centímetros, al momento de descender y se flexione, va a presentar el occipito pregmático, que es 9.5 centímetros. Esto ya es lo que les mencioné, ¿no? Los movimientos importantes, más importantes que se producen en el mecanismo del parto. Bien. Aquí hablamos un poco de lo que es la episiotomía. La episiotomía que más se utiliza es la mediolateral, ¿no? Más que la mediana, debido a que la mediolateral tiene menor incidencia de desgarros del esfínter anal interno, ¿no? o inclusive llegar a la mucosa del recto. Por eso es que se prefiere la episiotomía mediolateral, a pesar de que es la menos estética, es la que más sangra, la que más difícilmente se cicatriza, es la que más se usa por su menor incidencia de desgarro de esfínter anal. En periodo expulsivo justamente hay que valorar el periné, hay que valorar la elasticidad del periné para ver si va a requerir una episiotomía. Y recordemos que la episiotomía va a predisponer a la larga a los prolapsos genitales. Nuevamente aquí, ¿qué es el caput subcutáneo? ¿No? Es la acumulación de líquido debajo del cuero cabelludo, que se va a evidenciar en el momento del expulsivo, mientras que ese cefalohematoma aparece horas después de haber nacido el producto, ¿no? Y obviamente es una acumulación de sangre, ¿no? Debajo de la parte ósea de la cabeza fetal, mientras que el caput subcutáneo es formación de líquido, ¿no? Acumulación de líquido. ¿Qué causas pueden producir el caput subcutáneo? Uno, un DCP, ¿no? Pujos maternos para tratar de que la cabeza del producto salga, pero sin embargo, debido a una pelvis estrecha o una cabeza grande del feto, no se va a producir la expulsión de la cabeza, pero sí formación de caput, que puede ser un signo indirecto de una desproporción cefalopélvica. O también en los RPMs prolongados, también en trabajo de parto, también podemos evidenciar también caput sucedáneo. Cuando hablamos de distosia funicular, lo mencionamos cuando evidenciamos que el cordón está impidiendo el descenso de la cabeza fetal. Puede ser un circular ajustado al cuello, puede ser un circular corto, puede ser un cordón corto que impide el descenso correcto del producto. Debemos mencionar que si en una ecografía se llega a visualizar el cordón en el cuello del feto, no necesariamente va a ser una distosia funicular, porque puede ser que el cordón sea lo suficientemente largo para facilitar o poder permitir la salida del producto. Pero si en el trabajo de parto evidenciamos que la cabeza del feto no desciende y en el registro cardiotocográfico evidenciamos los DIP3, que son las desaceleraciones irregulares, podremos estar hablando de una distosia funicular, ¿no? Probablemente por un cordón al cuello ajustado. En cuanto al clampeo del cordón umbilical, lo más valorado, lo que ha demostrado mejor pronóstico para el producto, sobre todo en lo que es índice de anemia, es el clampeo tardío, ¿no? Esperando 1 a 3 minutos que termine de latir
el cordón umbilical para producir al clampeo. Sin embargo, si es que al momento de nacer se evidencia el líquido verde espeso o el bebé sale planchado, sale con un Apgar muy bajo, debería hacerse un clampeo precoz, ¿no?, para poder recibir las primeras reanimaciones por el neonatólogo. Ven, acá le pongo un cuadrito para que lo analicen, ¿no?, lo que es la hemoglobina, ¿no?, la deficiencia de hierro, ¿no?, la primera causa de anemia nutricional hipocrómica en los menores de un año, ¿no? Bueno, cuadrito para que lo analicen. Los estudios valoran que el clampeo tardío es mucho mejor que el clampeo precoz, ¿no? El retardo del clampeo, prolongándolo hasta unos 3 minutos, va a proveer una 40 cc de sangre por kilo de peso adicional, por lo tanto menor índice de anemia, ¿no? Está demostrado en múltiples estudios, por lo cual se debería incentivar el clampeo tardío. Sin embargo, en muchos establecimientos de salud se hace el clampeo precoz, ¿no? Se hace el clampeo precoz ignorando los beneficios que tiene el mantener todavía el cordón umbilical, la comunicación entre la madre y el feto, ¿no?, sobre todo para lo que es el índice de la hemoglobina fetal, de la hemoglobina del producto. Aquí les traigo un esquemitas cómo es que se realiza el clampeo tardío, ¿no? El tercer periodo del parto, que es el alumbramiento, es una parte importantísima del trabajo de parto. No crean que al momento que sale el producto se termina el parto, ¿no?, la atención del parto. Debemos recordar que la mayor causa de mortalidad materna es la hemorragia posparto, sobre todo por atonía uterina o por retención de placenta. Por lo tanto, debemos poner énfasis a esta etapa del periodo de parto, debido a que aquí puede presentarse mayor morbilidad o mortalidad materna. Una vez que se sale el producto, se inyecta una ampolla de oxitocina, ¿no?, intramuscular, para que esto favorezca las contracciones y la expulsión de la placenta. Aquí hablamos de un alumbramiento dirigido, ¿no? Recordemos que hasta 30 minutos puede durar el periodo de alumbramiento. Pasado eso hablamos de una retención de placenta y probablemente proceder a una extracción manual de placenta, siempre y cuando no haya un acredentismo placentario, ¿no?, severo, que impida que se pueda retirar la placenta manualmente. Se ha demostrado también en múltiples estudios que al retirar la placenta, ¿no?, dentro de los primeros 8 minutos, disminuye la cantidad de sangre que pierde la puérpera, ¿no? Mientras más demora en sacar la placenta, más va a sangrar, empeora, ¿no?, la morbilidad materna. ¿Cuándo nosotros vamos a estar seguros de que la placenta ya se desprendió totalmente y podemos proceder a sacarla? Bien, la maniobra de Brad Andrews, ¿no?, que consiste en un alumbramiento dirigido, ¿no? Se comienza a traccionar la placenta, ¿no?, con la mano derecha, y con la mano izquierda sujetamos por encima del pubis para evitar una inversión uterina, y con la mano derecha vamos traccionando, ¿no?, de una manera constante para facilitar la extracción de la placenta. Para ello tenemos unos signos que nos van a poder indicar que la placenta se ha desprendido o no, como es el signo de Kussner, el cual consiste que al desplazar el útero hacia arriba con la mano derecha, el cordón va a ascender junto con el útero. Ahí nosotros vamos a evidenciar de que no hay desprendimiento de placenta. Ese es el signo de Kussner. El signo de Ashfeld, se coloca la pinza en el cordón, y si se evidencia una caída de la pinza, podríamos estar hablando de un desprendimiento de la placenta. Ese es el famoso signo de Ashfeld. Aquí es importante recordar lo que les dije, ¿no? Evidenciar o verificar, comprobar que se retiró la placenta y las membranas ovulares, debido a que esto puede producir hemorragia posparto, ¿no? Hemorragia posparto.
Otra segunda causa de hemorragia postparto después de la atonía uterina son las laceraciones del canal vaginal o del cuello uterino, ¿no? Que es importante también revisar, ¿no? Al momento de haber salido el producto, porque muchas veces todos piensan que solamente puede sangrar por atonía, mientras que una cantidad apreciable de veces el sangrado puede ser por un desgarro, no una laceración vaginal. Aquí lo que le mencionaba de la episiotomía, ¿no? La medio lateral es la más indicada. ¿En qué casos vamos a nosotros recomendar hacer la episiotomía? Solamente si el desgarro eh, es inminente, ¿no? Es más fácil suturar una episiotomía que suturar un desgarro. En caso de sufrimiento fetal también está indicado la episiotomía. En todos los partos instrumentados con forceps o ventosas también está indicado la episiotomía. En las distocias de hombros está indicado la episiotomía para las maniobras, para liberarla en los hombros anteriores. En los fetos también prematuros, debido a la debilidad, la posibilidad de que la cabeza del feto produzca algún tipo de lesión, se hace una episiotomía amplia para que haya menor obstáculo al momento de la salida de la cabeza de este producto prematuro. Aquí lo que le mencionaba, ¿no? Los beneficios de la medio lateral. La medial, si bien es cierto, es más fácil de reparar, cicatriza mejor, es menor dolor, mejores resultados anatómicos, menor pérdida de sangre y menor índice de dispareunia, pero sin embargo se extiende más rápidamente, pudiendo llegar al esfínter anal, mientras que la medio lateral es más difícil de reparar, cicatriza más feo, duele más, mayor pérdida de sangre, mayor dispareunia. Sin embargo, se extiende menos que la medial, provocando menor índice de desgarros, ¿no? En la mucosa rectal o en el esfínter anal. Bien, hay que tener en cuenta algunas cosas importantes, ¿no? Que es lo que más se pregunta. Fase latente prolongada del trabajo de parto. En primigestas hablamos cuando pasa mayor de 20 horas y en multigestas hablamos de fase latente prolongada pasado las 14 horas, ¿no? Las primigestas dilatan aproximadamente 1 centímetro por hora, ¿no? Es algo que tienen que tener claro, ¿no? Mientras que las multigestas pueden dilatar hasta 2 centímetros por hora. Bien, perfecto. Las primigestas, a las 37 semanas se puede ver ya un encajamiento del feto, mientras que la multigesta recién para encajar en el momento del trabajo de parto. Cosas importantes que tenemos que conocer, ¿no? Hablamos de inicio de trabajo de parto cuando hay dilatación de 2, borramiento de 50%, ¿no? Contracciones de 2 a 3 minutos de 2 a 3 contracciones en 10 minutos, ¿no? Solamente ahí podemos estar hablando de un inicio del trabajo de parto. Los pródromos, ¿no? ¿Qué síntomas o signos nos evidencian que esta paciente en los siguientes días va a iniciar un trabajo de parto? La expulsión del tapón mucoso de Christeller, ¿no? ¿Qué más? Otras cosas que podemos evidenciar: la mejora de la dificultad respiratoria, que es debido al útero, ¿no? Mientras más crece el útero, mayor higiene del diafragma, poquito mayor dificultad respiratoria al decúbito. Esto va a mejorar a medida que va a descender el producto, menor compresión del diafragma, mejoramiento de la respiración. Es un síntoma también que se puede presentar, que nos puede indicar que la cabeza ya está encajando en el canal de parto. Entonces son cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque se suele preguntar con mucha frecuencia estas cosas que pueden parecer simples, pero que muchas veces nos equivocamos, ¿no? Bueno, vamos a repetir entonces. Las primigestas dilatan aproximadamente, si queremos ser más finos al definir, como lo diría el Williams, ¿no? El libro de Williams, las primigestas dilatan 1.2 centímetros por hora, mientras que las multíparas dilatan 2 centímetros. ¿Y cómo es el descenso de la cabeza? Las primigestas descienden 1 centímetro por hora, mientras que las multíparas pueden descender hasta 2 centímetros por hora, ¿verdad? El periodo de dilatación aproximadamente
en las primigestas 12 horas promedio, mientras que la multípara de 6 a 8 horas dura el periodo de dilatación. Expulsivo, hasta 2 horas en las primigestas, multíparas hasta 1 hora. Alumbramiento tanto para una como para otra solamente hasta 30 minutos. Pasado de eso hablamos de retención placentaria, ¿ok? Alumbramiento máximo hasta 30 minutos. Aquí tenemos nuestro famoso índice de Bishop, ¿no? Índice de Bishop, una memotecnia puede ser PICAT, ¿no? PICAT, la última letra es D, PICAT, P de posición, I de incorporado, C de consistencia, A de altura de presentación y D de dilatación. Entonces, cuando tenemos un índice de Bishop mayor a 5, nos indican que la acentuación del trabajo de parto va a ser exitoso, mientras que cuando es menos de 5 es un parámetro que nos indica que va a haber un fracaso, un posible fracaso para la acentuación del trabajo de parto. Por ejemplo, hacemos un tacto vaginal, encontramos un cuello en una posición posterior, ahí corresponde a 0, tiene una incorporación de 30%, corresponde 0, tiene una consistencia intermedia, corresponde 1, así tenemos 1, una altura de presentación de menos 2, ahí corresponde 1, ya tenemos 2, y una dilatación de 1, ahí correspondería también 1, entonces sería un Bishop 3 menor de 5, por lo tanto podemos decir que puede haber una falla al momento de la acentuación, que la acentuación no va a ser exitosa. Por lo tanto, aquí estaría indicado, cuando es Bishop menor de 5, la inducción del trabajo de parto con misoprostol, ¿no? Aquí pues se puede utilizar el misoprostol para favorecer el trabajo de parto. Y aquí lo que les mencionaba, ¿no? Acentuable, Bishop mayor de 4, o sea de 5 para arriba, es un buen Bishop. Podemos comenzar a acentuar con oxitocina, ¿no? En un frasco de cloruro de sodio colocamos una ampolla de 10 unidades de oxitocina y comenzamos con un goteo de 4 mu, que equivale a 8 gotas, ¿no? Un mu es igual a 2 gotas, entonces 4 mu va a ser igual a 8 gotas por minuto, aumentando 4 gotas cada 10 minutos hasta que la dinámica uterina sea de 3 en 10, de buena intensidad, de buena duración, ¿no? Cuando llega hasta 5 contracciones en 10 minutos, se puede permitir detener el goteo. Por ejemplo, si a 32 gotas se consiguió esa contracción, ya no se aumenta más, se deja ahí, porque si se pasa de 5 contracciones en 10 minutos, podríamos estar hablando de una taquicistolia, ¿no? Que podría ya alterar la perfusión uteroplacentaria con detrimento del bienestar fetal. Bien, hay unos gráficos importantes para que lo analicen, ¿no? Lo que antes habíamos visto, ¿no? El trabajo de parto, el mecanismo del trabajo de parto. Vemos ahí como la cabeza comienza a coronar, comienza a hacer su rotación externa, ¿no? Para luego producirse la expulsión, ¿no? La expulsión de la cabeza fetal y luego de los hombros y del resto del cuerpo. Bien. Aquí lo que les había mencionado, ¿no? Lo que les había mencionado. Acá, algo importante, los desgarros. Hablemos de los desgarros. Tenemos los desgarros de primer grado, ¿no? ¿Cuáles son los desgarros de primer grado? Cuando solamente se afecta la piel. Y cuando el momento de quitarse el producto, solamente va a haber desgarro a nivel de piel, no va a comprometer músculo. Entonces ahí nosotros hablamos de un desgarro de primer grado, ¿verdad? Sería un desgarro simple, sin mayor problema para repararlo. Cuando hablamos de un desgarro de segundo grado, cuando aparte de comprometer la piel va a haber un compromiso muscular, ¿no? Un compromiso muscular.
ahí nosotros vamos a hablar de un desgarro de segundo grado. El desgarro de tercer grado, en este caso ya va a haber un compromiso mayor. No solamente se va a afectar el músculo y la piel, sino también va a haber un compromiso del esfínter anal externo. Ahora, el desgarro de tercer grado se va a subdividir en 3A, 3B y 3C. 3A cuando la lesión del esfínter externo es menor al 50%, 3B cuando la lesión del esfínter externo es mayor al 50%, 3C cuando la lesión del esfínter externo e interno no es total, y cuarto grado cuando se afecta el esfínter anal y la mucosa rectal, ¿no? Ahora, hay varias técnicas para solucionar estos tipos de desgarros, sobre todo los desgarros de tercer grado y cuarto grado, ¿no? Utilizamos Vicryl 2.0, ¿no? Y procedemos a diferentes técnicas que hay para reparar el esfínter anal externo, ¿no? La overlap, la end-to-end, técnicas que utilizamos los ginecobstetras para reparar este tipo de desgarros. Recordemos que el encajamiento con la parte más declive de la cabeza se encuentra a nivel de la espina ciática, ¿no? ¿Qué conseguimos nosotros cuando hacemos una ruptura artificial de las bolsas ovulares o una ruptura artificial de las membranas? Cuando tenemos una dilatación 5 y vemos que no progresa, no dilata más, pasa 2-3 horas y no hay dilatación, podemos proceder a una amniotomía, ¿no? Con esto vamos a producir liberación de prostaglandinas que van a ayudar a mejorar las contracciones uterinas. Vamos a poder evidenciar la calidad del líquido, ¿no? Si es un líquido claro, nos puede dar tranquilidad para seguir dándole un trabajo de parto vaginal, pero si evidenciamos un líquido verde espeso como por de arvejas, podremos estar ante un sufrimiento fetal agudo que ameritaría otra actitud terapéutica. Bien, las distocias de hombros. La distocia de hombros sabemos que es cuando el hombro anterior se enclava en la cervicis del pubis. Puede ser por macrosomía fetal, puede ser por un descenso brusco, como por ejemplo cuando utilizamos el Christeller. Sea cual sea el motivo, lo que va a producir es un enclavamiento del hombro anterior en la cervicis del pubis. Para eso tenemos la maniobra de McRoberts, la maniobra de Massanti, ¿no? Que son maniobras de primera instancia que utilizamos para tratar de resolver este tipo de distocias. La maniobra de McRoberts, que consiste en una hiperflexión de los muslos sobre el abdomen y una abducción de las caderas para tratar de liberar la cervicis, el hombro anterior, ¿no? De la cervicis del pubis, para poder solucionar esta distocia de hombros, ¿no? El embarazo múltiple, no olvidar, parto vaginal siempre y cuando el primer feto esté encefálico, ¿no? Solo así se puede dar un parto vaginal, y la variedad más frecuente de presentación es cefálico-cefálico. Parto podálico. El parto podálico, hay unos parámetros que nos pueden indicar que podemos dar un parto vaginal, pero actualmente está validado que todo parto podálico tiene que terminar en cesárea, ¿no? Solamente cuando el parto podálico viene expulsivo se podría darle un parto vaginal, ¿no? Con las maniobras de Mauriciau, la maniobra de Branch, ¿no? Todas las maniobras que los ginecólogos utilizamos para poder solucionar un trabajo de parto en podálico. Cuando nosotros acentuamos un trabajo de parto, cuando hay unas dilataciones, unas contracciones de baja intensidad, de baja frecuencia, que no producen dilatación del cuello uterino. En ese caso nosotros podemos acentuar un trabajo de parto. Inducción es cuando no hay contracciones y queremos darle contracciones al útero para inducir un trabajo de parto. Es diferente entonces inducción que acentuación. Inducción casi siempre lo hacemos con misoprostol, mientras que acentuación con oxitocina, ¿no? Estos son algunas indicaciones en las cuales
para los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta si vamos a dar o no un parto vaginal a un feto en presentación pelviana, ¿no? Para ello deben cumplirse los siguientes requisitos, ¿no? Que la gestación sea mayor de 35 semanas, que la presentación de nalgas sea puras, ¿no? Que no haya macrosomía fetal, o sea, no un peso mayor de 4.5 kilos, que la cabeza esté flexionada, porque si la cabeza está extendida va a haber dificultad al momento de sacarla, ¿no? Que no haya malformaciones fetales. Bueno, esto es en teoría, ¿no? Porque en la práctica se prefiere un parto por cesárea, ¿no? Parto por cesárea antes que un parto vaginal, porque se ha visto que en los estudios, seguimientos que se han hecho a los bebés que han nacido un poálico o parto vaginal, ha habido mayor morbilidad que en aquellos que han sido sometidos a la cesárea, ¿no? Incisiones abdominales, ¿no? La mediana infraumbilical, la fanesiel, que es la transversa elíptica, la que más utilizamos nosotros por ser la más estética. Incisiones uterinas que utilizamos en la cesárea, ¿no? La incisión de Moonrocker, que es a nivel de segmento corporal. Utilizamos este tipo de incisión en el útero cuando no podemos hacer una incisión en el segmento debido por ahí a un mioma quizás o múltiples adherencias que impiden hacer un corte a nivel del segmento, ¿no? Solo ahí utilizamos la histerotomía corporal. ¿Cómo hacemos con las cesáreas anteriores? Cesárea anterior una vez no es indicación de cesárea, inclusive cesárea anterior 2 veces tampoco lo es. Hay varios parámetros que tienen que evaluarse. Una cesárea anterior tiene un riesgo bajísimo de hacer ruptura uterina, ¿no? De 0.3% aproximadamente. ¿Cuándo nosotros o qué debemos tener en cuenta para dar chance de parto vaginal a una paciente cesárea anterior? 1. Periodo intergenésico mayor a 2 años. 2. Que la cesárea anterior haya sido segmentaria. 3. Contar con un sala de operaciones, ¿no? Las 24 horas, ¿no? Y con banco de sangre. ¿Qué más? El consentimiento de la paciente. Esos parámetros tenemos que tener en cuenta para indicar o poder darle un parto vaginal a una paciente cesárea anterior. Si no se cumplen esos requisitos, tenemos que someter a la paciente a otra cesárea, ¿verdad? Bien, comenzamos respondiendo las preguntas, ¿no? Aquí es donde más aprendemos. Decide inducir el parto en una gestante de 42 semanas, presentación cefálica y un Bishop de 9. ¿Con qué acentuaríamos el trabajo de parto? ¿Con oxitocina? Todos coincidimos que sí, con oxitocina, ¿no? ¿Una ampolla intramuscular cada 2 horas? Falso. Recordemos que dijimos que es por perfusión continua. En un cloruro de sodio colocamos una ampolla de oxitocina e iniciamos con un goteo de 4 mu, o sea de 8 gotas. La clave aquí sería la 2. La 3 gel de prostaglandina de 2, nada que ver. Esto sería más que todo para inducir un trabajo de parto. Indometacina, nada que ver, está tirado de los cabellos. La clave aquí es la 2, ¿no? Recuerden, oxitocina, perfusión continua. Con eso acentuamos un trabajo de parto. Recuerden el índice de bicho, el famoso PICAT. Posición, incorporación, consistencia, altura de presentación y dilatación, ¿no? Bicho mayor o igual a 4, oxitocina. Bicho menor de 4, prostaglandinas tópicas, ¿no? En caso de nosotros, aquí en Perú se usa mucho el misoprostol. Otra pregunta. Las siguientes son indicaciones absolutas de cesárea, excepto pelvis estrecha. Claro que sí, pues la cabeza no va a salir, al menos que la cabeza sea muy pequeña y pueda salir por una pelvis estrecha. Por ahí podría quedar la duda. Bien, sigamos viendo. P. Placenta previa total. Obviamente nunca va a salir por la cabeza. Sufrimiento fetal agudo. Indicación necesaria, al menos que esté con dilatación 10 y el parto sea inminente. Bien, sigamos. D. Ruptura uterina. Definitivamente ahí la cesárea tiene que darse. E. Presentación de cara variedad anterior. Dijimos que la variedad de cara, presentación, variedad posterior es la que va para cesárea, mientras que la variedad anterior no va para cesárea. La clave aquí es la E. En el alumbramiento de un parto normal, el desprendimiento de la placenta se produce fundamentalmente por ¿qué es lo que va a hacer
que se vaya a desprender la placenta de su lecho en el útero, las contracciones uterinas, ¿no? Por eso es que también nosotros colocamos oxitocina intramuscular, y esas contracciones van a favorecer que se forme, ¿no? El desprendimiento de la placenta, la formación de ese hematoma retroplacentario que se va a producir va a favorecer el desprendimiento de la placenta, ¿no? Y también las contracciones uterinas. Recordemos aquí las dos tipos de variantes de alumbramiento, ¿no? De Schultz, que es el más frecuente, ¿no? Y el de Duncan, ¿no? En uno la placenta sale por el lado fetal, mientras que en la otra por el lado materno, ¿no? La de Schultz, la que sangra menos, ¿no? Porque el hematoma retroplacentario se forma en la parte central. Bien. ¿En qué casos está contraindicado la inducción del trabajo de parto? Ya sea con misoprostol o con oxitocina. En el caso de un antecedente de un tipo de cirugía en el útero, por ejemplo una miomectomía anterior, está contraindicado en este caso la inducción del trabajo de parto con oxitocina, ¿ok? Todo antecedente de operación de un corte en el cuerpo del útero va a contraindicar el uso de misoprostol o de oxitocina. ¿Qué era sinclitismo? Recuerden, la relación de la estructura sagital con el promontorio y el pubis, ¿verdad? Eso es, ¿no? Si equidistaba de ambos, del promontorio y del pubis, hablábamos de un sinclitismo, ¿no? Pero si se iba más para el promontorio, se tocaba más el parietal anterior, por lo tanto era un asinclitismo anterior, ¿no? Y viceversa. Bien, lo mismo. ¿Cuál de los siguientes es indispensable antes del parto? Rasurar perine, eso sería caso de cesárea. Enema evacuante, no necesariamente. Episiotomía, no siempre, ya que si el perine se distiende no sería necesario. Analgesia, no siempre. Instrumentos estériles, eso sí, ¿no? Y disminuye la incidencia de infecciones, no tanto para el producto como para la madre. Recordemos que las contracciones del útero comienzan en el fondo del útero, ¿no? Se inician a nivel cornual y descienden hacia la parte inferior del útero. Entonces la actividad de la contracción es mayor en el fondo, ¿no? Eso es verdad. Si fuese al revés y las contracciones fuesen más intensas a nivel de la parte inferior del útero, hablaríamos de una inversión de las contracciones uterinas. Gestante de 38 años, ¿no? Gestados para 3012, o sea, ha tenido 5 embarazos, 3 partos a término, un aborto, 2 productos vivos, ¿no? Con 37.5 semanas, portadora de un mioma subseroso de 8 centímetros en la cara antero inferior del cuerpo uterino. No hay molestias. ¿Cuál sería el manejo apropiado? Cesárea segmentaria. En este caso no, el mioma es subseroso. Si fuese submucoso sí dificultaría, ¿no?, el trabajo de parto. Cesárea seguida de una histerectomía. No necesariamente una histerectomía, ¿no? Poco traigo los pelos. Cesárea seguida de miomectomía no se recomienda. Al momento de hacer la cesárea no se recomienda hacer la miomectomía. Control y evaluación semanal podría ser. La parotomía con miomectomía nada que ver, tirado de los pelos, ¿no? Recuerden que el mioma no necesariamente va a impedir el descenso del producto, no. Aquí lo más ideal sería el control y evaluación semanal. Recuerden que la cesárea no está indicado en el mismo acto de la cesárea realizar la miomectomía. Primigesta de trabajo de parto, ¿no? 6 centímetros de dilatación con membranas íntegras prominentes, ¿no? Se tacta cordón conjugado diagonal 10.5 centímetros, ponderado fetal 3.5 kilos. ¿Cuál es el diagnóstico? Obviamente si está a -4 al tacto vaginal, dilatación de 6, podemos estar hablando de una pericia estrecha, debido a que la cabeza no puede descender más, no está una P-4, o sea, todavía no pasa el estrecho superior, y se dice que se palpa el cordón con membranas íntegras. Cuando se palpa el cordón con membranas íntegras, cuando el cordón está por debajo de la presentación fetal, con membranas íntegras es un procúbito. Si las membranas estuvieran rotas, sería un prolapso de cordón, ¿no? Aquí la clave de la respuesta número 4. ¿Cuál es la aseveración relacionada con el trabajo de parto precipitado es la correcta? Dijimos precipitado, primigestas dilatan mayores de 5 centímetros, ¿no?, en una hora, mientras que multíparas
la dilatación es mayor de 10 centímetros en una hora. No es el trabajo de parto precipitado. En la presentación pelviana que persiste, puede anticiparse un aumento de la frecuencia de morbilidad para el feto, claro que sí, bajo de peso necesario debido a los partos pretérmino, sí, prolapso de cordón, los partos traversos, los fetos traversos o podálicos, hay mayor índice de prolapso de cordón, placenta previa muy relacionado a los podálicos, fetos únicos no tiene nada que ver con parto podálico. ¿Cuándo decimos que la cabeza está encajada? Dijimos, con la parte más declive se encuentra a nivel de las espinas ciáticas, ¿verdad? Cuando el diámetro parietal pasa el estrecho superior. Distosia significa trabajo de parto difícil. Nunca se olviden eso. Distosia es igual a trabajo de parto difícil. Paciente de 22 años, según digesta, que acude a urgencias por dinámica de parto en la semana 32 de gestación. En la exploración se observa ruptura prematura de membranas, 32 semanas con RPM, dilatación de 5. La ecografía nos muestra una presentación de nalgas puras y actitud flexionada de la cabeza. ¿Cuál será la actitud correcta? Podría ser parto vaginal, ¿no? Debido a que la cabeza está flexionada, 32 semanas. Acá hay las preguntas, en los casos clínicos siempre es bueno analizar parte por parte, porque por alguno de los datos que te dan te pueden hacer equivocar. Según digesta, no nos dicen si el primero fue parto vaginal, no, o fue cesárea. Pero bien, lo dice según digesta de 22 años, 32 semanas, ruptura prematura de membranas, dilatación de 5. La ecografía muestra una presentación de nalgas puras y actitud flexionada. Aquí cumple 2 criterios para parto vaginal, ¿no? Entonces aquí en este caso, si ese antecedente de ser según digesta, o sea, si su primer parto fue vaginal, sí podríamos indicar un parto por vía vaginal. Sin embargo, las nuevas guías le recomiendan que todo parto sea por cesárea, no parto podálico por cesárea. Si hay tiempo, si no está en expulsivo aún, se podría culminar por cesárea. Pero aquí te ponen algunos parámetros que están en el esquema, en el índice de Satushini, ¿no? Que te menciona algunos parámetros que debe cumplir una gestante para darle a su presentación podálica un parto vaginal, ¿no? Y esta paciente cumple, ¿no? Nalgas puras, actitud flexionada de la cabeza, ¿no? Y según digesta, ¿no? Por lo tanto, aquí se podría intentar un parto vaginal, pero recuerden que en la práctica lo indicado es la cesárea, ¿no? Es la cesárea. Las guías actuales ya no permiten un parto vaginal, por más que cumpla criterios, los criterios de un parto vaginal, ¿no? Como la cabeza flexionada, todo lo que menciona aquí. Sin embargo, si hay tiempo para llevarlo de sala de partos a sala de operaciones, se debe hacer, ¿no? Y aquí hay dilatación 5, por lo tanto hay tiempo para llevar a la paciente a sala de operaciones y someterla a una cesárea. Bien, en una gestante a término se detecta oligoamnios, ¿no? Y la E3, retardo de crecimiento uterino tipo 2, o sea, es el asimétrico, y prueba de oxitocina prepatológica. Usted decide inducir el parto, para lo cual sabe que le serán útiles los siguientes métodos, excepto la maniobra de Hamilton, que es el desprendimiento de las membranas ovulares del cuello del útero, la amniorexis para liberación de prostaglandinas, el uso de prostaglandina C2 y la oxitocina. Si lifidipina, al contrario, el lifidipina es tocolítico, no ayudaría para nada para el trabajo de parto. ¿En cuáles de las siguientes situaciones en la presentación podálica podemos permitir el parto vaginal? En nalgas puras, ¿no? Y cuando la cabeza está flexionada. Recuerden, ¿no? Presentación de nalgas puras, podemos darle un parto vaginal. Recuerden que la presentación de cara al lamento posterior siempre termina en cesárea, mientras que el lamento anterior se puede terminar en parto vaginal. La presentación de cara al lamento posterior termina en cesárea. La presentación, las descripciones de frente o las descripciones indiferentes pueden terminar en una presentación de vértex, pudiendo culminar fácilmente en un parto vaginal sin ningún problema, ¿no? Pero el lamento posterior siempre va a terminar casi siempre va a terminar en cesárea. ¿En cuál de los siguientes casos está indicado el parto vía vaginal? Presentación de cara, variedad, mento anterior, la 2, ¿no? Lamento posterior cesárea. Presentación de frente puede terminar en parto vaginal, claro que sí, puede terminar en vértex.
el feto de situación transversa, cesárea sí o sí, ¿no? Tercera gestación siendo los 2 partos previos mediante cesárea. Bueno, cuando hay más de 2 partos, aumenta el riesgo de ruptura uterina, ¿no? Pero aquí la pregunta es bien clara. ¿En cuál de los siguientes casos está indicado el parto por vía vaginal? Es en el mento anterior, presentación de cara mento anterior, ¿no? Es una pregunta un poquito ambigua porque la presentación de frente también podría terminar en parto vaginal, inclusive la cesárea 2 veces, también si cumple algunos los criterios, podría terminar en un parto vaginal. Bueno, gestante de 25 años con trabajo de parto con dilatación de cuello cervical de 5, altura de 34, feto en presentación podálica y pelvis ginecoide. La actitud más indicada es cesárea, ya lo dijimos, ¿no? Dilatación de 5, hay tiempo para llevarlas a las operaciones. La actitud correcta es la cesárea de urgencia. Pelvis estrecha, un bebito de 4 kilos 300. ¿Cuál es la actitud más adecuada? Cesárea de urgencia. DCP, ¿no? Una desproporción cefalopélvica. Gestante de 27 años y 33 semanas. Por ecografía de primer trimestre. Acude por pérdida de líquido hace 3 días, ¿no? Al examen físico presenta 90 latidos cardíacos, frecuencia respiratoria 20, 39 grados centígrados de temperatura, PA 100/60, latidos cardíacos 146. Dinámica uterina esporádica, dilatación de 2 centímetros, incorporación de 60, AP-2, membranas rotas, líquido amniótico claro, hemograma normal. La conducta a seguir es, obviamente, si ha habido RPM de 3 días, es un RPM prolongado, aquí tenemos que utilizar antibióticos, ¿no? Eso es de hecho. Y la presencia de fiebre nos puede indicar un inicio de una coriomionitis, por lo tanto se debe culminar la gestación. Y en la coriomionitis la mejor vía de culminación de la gestación es por vía vaginal, por lo cual se podríamos acentuar el trabajo de parto. El diámetro anteroposterior más pequeño del estrillo superior es, en el estrillo superior tenemos 3 conjugados. Conjugado diagonal, que debe ser mayor de 12 centímetros, el conjugado verdadero, que debe ser mayor a 11, y el conjugado obstétrico, ¿no? Que debe ser mayor de 10.5 centímetros. Esa es la respuesta. Aquí lo mismo, ¿no? La estructura sagital, equidista del promontorio y la sínfisis del pubis, hablamos de un sinclitismo. Bueno, esto ya pregunta repetida. El parto precipitado con dilatación dilata más de 5 centímetros en una hora, ¿no? En las nulíparas, y más de 10 centímetros en una hora en las multíparas. Bien, espero que les sirva. Hemos tocado bastantes puntos del trabajo de parto, ¿no? Recuerden que esto es un tema muy amplio, pero hemos tocado los puntos principales importantes para resolver las preguntas de los exámenes, ¿no?